En este día caluroso, por lo menos acá en Buenos Aires. Lo digo porque sé que hay mucha gente conectada desde otros lugares de la Argentina, desde otros países. Son encuentros virtuales, menos mal que es virtual también, ¿no? Porque presencial con este calorón, salvo que se esté en un espacio con aire acondicionado, la verdad que se complicaba mucho. Bueno, bienvenidas, bienvenidos. Lindo reencontrarnos en un nuevo ciclo, un nuevo año, una nueva temporada de Tinta Fresca 2023. Hoy estamos abriendo este año, esta temporada, con Silvina Grupo, con su libro Cigüeñal, editado por Conejos. Me pone muy contento, veo caras, algunas muy conocidas, que acompañan este espacio y estas charlas ya hace un par de años, y otras que veo y que, bueno, reconozco que se están sumando ahora. Así que, de nuevo, bienvenidas y bienvenidos. Este es un espacio, como decimos siempre, que la Fundación La Balandra tiene e impulsa para promocionar, para difundir la narrativa argentina, sus autoras, sus autores, las editoriales, las grandes, las chiquitas, todos son importantes, todos hacen al corpus que leemos, que consumimos como lectores que somos y que agradecemos además el trabajo incansable que hacen las autoras y autores. Antes de darle formalmente la bienvenida a la protagonista de hoy, Silvina Grupo, lo voy a saludar a Adrián, el técnico de la sala hoy de la Fundación La Balandra, para que Ponete la nos, cámara. para que nos explique un poquito cómo vamos a desarrollar la actividad de hoy y también la agenda, la agenda de actividades que tiene la Fundación La Balandra para las próximas semanas. ¿Cómo estás, Adrián? Buenas tardes para vos. Buenas tardes para vos y Estás muteado, Adri, ¿eh? se desmutió. Ahora sí me escuchan Ahí bien. está. Perfecto, perfecto, sí. Bueno, buenas tardes para todos y para todas. Bueno, yo ya estuve enviando a los participantes que fueron ingresando todos los medios de comunicación que tenemos con los canales de la Fundación La Balandra para que los puedan ir teniendo y poder comunicarse con nosotros. Dos cositas importantes, y necesito que todos los participantes coloquen su nombre y apellido dentro de lo posible, porque al finalizar esta entrevista vamos a hacer un sorteo de un libro que necesitamos tener los datos completos de todos ustedes para que el sorteo se lleve a cabo, y después por mail se van a enterar quién es el ganador o la ganadora del concurso. Después le comento que el día lunes 13 de marzo, el día 20 de marzo, va a haber un seminario de escritura de Mariano Quirós. Va a ser igual, de la misma metodología que ahora, con el modo Zoom. Lo va a dictar obviamente Mariano Quirós. Y para poder inscribirse es un seminario arancelado. Necesitamos la inscripción de cada uno de ustedes, que sea a través de info@fundacionlavalandra.org.ar. El asunto es seminario con Mariano Quirós. Y luego vamos a tener un encuentro de debates que va a ser el 25 de marzo, lo va a dictar Gastón. Esto es una actividad gratuita para el público abierto en general. Va a ser el 25 de marzo a las 18 horas. Y luego vamos a tener una clase magistral con Claudia Aguaf, que es cómo escribir en ciencia ficción en Latinoamérica. Esta es una modalidad Zoom también, va a ser el 27 de marzo, va a ser de 19 a 21, va a ser un poquito más larga que lo normal, para también inscribirse también en info@fundacionlavalandra.org.ar. Y vamos a tener también un tema importante para todos las participantes y los participantes que están ahí, que estamos en el 8 se conmemoró el Día Internacional de la Mujer, por lo tanto estamos en el mes de la mujer, y la Fundación La Balandra va a ser
un descuento especial en un libro que es Mujer y Escritura, son 35 autoras argentinas, que lo van a poder comprar con un 20% de descuento. Así que si entran a la Fundación La Balandra, van a la agenda o al canasto de compras y allí lo van a poder hacerse del libro. Y creo que por ahora nada más. Cualquier cosa seguimos hablando. Gastón, te paso la palabra, aunque ¿Cómo les haya no? quedado algo. Ahí Adrián decía que en la semana se va a sortear esto, un libro de cigüeñal, un ejemplar del libro de Silvina Grupo. Quien sea la afortunada o el afortunado, en la semana después la fundación se va a encargar no solo de comunicar a través de sus redes al ganador, el nombre del ganador o ganadora, sino también, por supuesto, le va a hacer saber a la persona que se lo gana, ¿no? Este libro de Silvina. Les decía también, Adrián, que se renombren, porque después en la segunda mitad de la charla, como siempre hacemos, vamos a abrir el micrófono para que puedan preguntar, hablar, comentar, vía libre con Silvina. Silvina después contestará. Ya le paso ahí la pelota a ella. Arranco con una breve biografía de Silvina Grupo. Nació en Buenos Aires, es licenciada en Letras por la Universidad de Buenos Aires, docente en la licenciatura en Artes de la Escritura en la Universidad Nacional de las Artes. Su novela Oeste fue publicada en Argentina, en Uruguay, y en 2022 se editó completa como audiolibro y ganó una mención especial en la cuarta edición del premio FEBA Cultura. En 2013 y 2016 escribió un relato semanal en quetepensás.com. Dentro de los proyectos colectivos e interdisciplinarios, coordinó la parte literaria del libro Tres historias en un clic de la Fundación PH15 y junto a Diego Axel Lascano fue coeditora de 8 y 8, antología de imágenes y textos. Ahora sí, Silvina, placer tenerte acá abriendo la temporada de Tintas Frescas con vos. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo andan? Muy contenta de ser la que inaugura el ciclo. Bueno, iba a arrancar con palabras mías, pero leí una reseña que hizo un compañero, un colega, Salvador Viedma, que hizo una reseña hermosa de tu libro para la web de la Fundación La Balandra, que básicamente coincide, él lo dice de mejor manera, ¿no? Dice, Cigüeñal de Silvina Grupo es el monólogo interior de una mujer de 43 años, su catarata de pensamientos, el diálogo consigo misma entre presiones, miedos, ansiedad, agobio, fantasías y recuerdos, el temor a resultar una mala madre, las imágenes de su propia infancia, los parecidos y las diferencias entre ella, su hija y su mamá, el temor a estar embarazada otra vez, las ganas de fumar, las estrategias para evitarlo, las tareas pendientes, las pequeñas decepciones. Te pregunto, ¿todo eso es cigüeñal? ¿Coincidís con Salvador Viedma? Coincido con Salvador, sí, exactamente. Algunas de esas situaciones para el personaje le dan ritmo a la novela, ¿no? Imagínate una persona que dejó de fumar hace 15 días, tiene una Sí. ansiedad particular, ¿no? El pulso de lo que se debe hacer marca cierta reiteración, es lo que vuelve y vuelve, ¿no? Los recuerdos como momentos un poco más pausados del ritmo de la novela, pero bueno, que vuelven, que aparecen constantemente, así que sí, Salvador tiene razón. Te pregunto por la estructura, primero me llamó la atención la estructura, ¿eh? No está dividida en capítulos y ni en partes ni nada. Es una historia que sucede mentirosamente en un puñado de horas. Literalmente, si digo, sucede en un puñado de horas, pero va y viene en la historia, por supuesto. Y después está escrita en una primera persona súper dinámica y la verdad que genera no sé, tiene una dinámica mental y reflexiva apabullante. Es una primera persona que además, si bien interactúa con otro, la sensación que tuve siempre es que interactúa con ella misma, no sale. Es una primera persona absoluta, total, vendría a ser. Sí, sí, eso es como un día en la cabeza, cuando me dicen, ¿de qué va Cigüeñal? Yo digo, bueno, es un día en la cabeza de un personaje, ¿no? Está en su entorno, su aquí y ahora,
pero está tan cargada de pensamientos, de recuerdos, de toda esa carga mental hace que ese presente, ese aquí y ahora, se vea un poco más difuso. Lo que tenemos con Ujú. muchísima claridad es su carga mental, lo que generalmente es intransferible, lo que no se puede mostrar, ¿no? ¿Por qué la estructuraste así a la novela? Sin capítulos, no tiene divisorios. Es decir, es un relato que lo iniciás y lo terminás. Por eso también es una lectura tan dinámica y tan Bueno, apabullante en algún punto, quería ¿no? jugar un poco a hacer de la estructura de la novela este ritmo mental. No hay pausa en la cabeza. Mm, No, no, es ¿qué tenemos? verdad. Tenemos que, ni siquiera dormidos, porque dormidos soñamos, ¿no? Una meditación tal vez, pero no hay pausa. Entonces no me parecía posible ponerle pausas o capítulos, organizarla. No se puede organizar de una manera, o sea, el artificio de la novela es que sea legible el pensamiento, ¿no? Un pensamiento no puede ser legible, bueno, yo lo hice legible, ese es el artificio, pero después hice como ese choclo, esa cosa que no tiene pausa, que va de un tema a otro, de una emoción a otra, de la risa al llanto, como un continuo, ¿no? Necesitaba eso. Hay un recurso que me encantó, que son como estas especies de notas mentales que figuran entre paréntesis. ¿Cómo surgieron? Es un recurso que, digo, me imagino que implementarás vos, no sé, me imaginé que expropiaste un propio recurso tuyo y se lo adjudicaste a la protagonista. No sé, comprar shampoo, no sé, Claro. Es es buenísimo, para hablar de comprar shampoo, no sé, o cortarme el hacer pelo, el es test. buenísimo, hacer el test, es genial, son geniales, me Comprar parecieron regalos, geniales. sí. Sí. No Yo te sé, digo porque lo hago, ¿eh? Yo te digo porque digo, yo me sentí muy identificado porque digo, se me ocurre algo y lo anoto, ¿viste? Porque mi memoria es bastante frágil. no, y aparte probablemente lo anotás para poder sacártelo de la cabeza. O Sí. sea, no tanto para acordártelo, sino para poder dejar de pensar en eso, porque si no, las cosas pendientes que tenemos hasta que no las hacemos, no salen, no dejan de estar pendientes ahí. Por ahí te persigue todo el día comprar shampoo, comprar shampoo, comprar shampoo, y llegaste a tu casa y no lo compraste, ¿no? Entonces es como una interrupción mental todo el tiempo. Me da risa, el otro día me encontré con una mamá del colegio de mi hija y me dice, desde que leí Cigüeñal, me acuerdo todo el tiempo y cuando pienso comprar remera, Claro, probar sí. talle, dice, me acuerdo, lo pienso, ahora pienso entre paréntesis. Antes era como un pop-up que le aparecía en la cabeza y ahora eran paréntesis, ¿no? Le dimos una Es forma genial. lingüística. Mm. Ahí hay como un antagonismo, no sé si es buscado, pero por lo menos lo que me ocurrió a mí como lector, cada experiencia de lectura es única y por supuesto el privilegio que tengo es hablar con la autora. Pero surge como un antagonismo entre la mamá, o sea, la protagonista como madre, como hija también, y la mujer sexy, o sea, la mujer que puede despertar deseos o que puede sentir deseos. Ahí como que no podrían coincidir en una misma mujer. Yo creo que no, que se es todas al mismo tiempo, ¿no? Sos la que Pero, trabaja. pero hay como una autocrítica de ella, como decir, bueno, mirá, parezco muy madre si digo tal cosa, o si me ve en el fondo de pantalla, ¿no? No digo que no pueda hacer, no digo que se contrapongan realmente, pero en ella opera como una especie de autocensura, que no me vea tan en condición de madre el Sí. compañero este Bueno, que le cuando tiene gusta la del curita de trabajo, Hello ¿no? Kitty en el dedo, Claro, por la ejemplo, curita de ¿no? Hello Kitty y es ahí demasiado modo madre, ¿no? Como Sí, se sí, me nota sí. mucho. El desorden Eh, en el auto, ¿viste? Así como... Sí, sí, no sé si está contrapuesto al deseo y tampoco sé si está contrapuesto al perfil de su madre. Lo que pienso sí es que hay como una especie de idealización de la madre en el sentido que la madre es su propia madre y ella siendo madre es como, ¿no? Pensando como la madre es la que hizo determinadas cosas con cierta seguridad o desde su perspectiva la piensa con seguridad y ella se siente que va haciendo lo que puede. Bueno, probablemente la madre también haya estado haciendo lo que puede en su momento, ¿no? Pero bueno, es esto, es intransferible lo que hay en una cabeza en relación a cómo se percibe el mundo y cómo el mundo percibe a esa persona, ¿no? Claro.
Pero ahí hay una coincidencia que vos bien lo decís, ¿no? Ella tiene el reflejo de la madre, una madre recontra emprendedora, exitosa, gran vendedora, comerciante. Ella en algún punto también siente como que lo que tiene lo tiene porque lo logró, lo consiguió ella. Pero hay otra figura que me pareció también que coincide entre Sebastián y el papá de la protagonista, ¿no? Son como dos figuras casi ausentes, por más que participen, tenga alguna que otra intervención en la historia. Pero las figuras paternas, las figuras masculinas están como ausentes acá, ¿no? Sí, también el hermano, ¿viste? El hermano son Sí, menciones nada más, pero no, es algo que se escapa un poco. Y frente a los varones de la oficina, que que, son que, que todopoderosos, ¿no? Son los que mandan, los que, los que ¿viste? mandan, los que tienen la última palabra, pero también los percibe como con cierta torpeza, ¿no? No los termina de configurar, ¿no? Ujú. Sí, la figura paterna es una figura ausente, ¿no? Es alguien que se fue, se lo nombra así, como el que se fue. Sí. Y bueno, y el Como marido, el desentendido también de las crianzas de los hijos, o de las hijas en este caso, ¿no? sí. Como Sí, sí, que... sí. Y bueno, y el marido está ahí, el marido está haciendo lo que puede, pobre Sí, tipo. Y ella le escribe algo y espera una respuesta, que es imposible que le llegue la respuesta que ella quiere con el mensaje inicial que ella puso. Es sí. como, ¿no? Ella todo el Un tiempo diálogo imposible. espera, ella todo el tiempo como que espera de los otros algo que nunca llega, ¿no? Hay como una Sí. insatisfacción permanente, como que no le terminan de encajar las piezas del modo que ella pretende. ¿Por qué? O sea, ¿lo tomaste de algún caso en particular? Me llama la atención la construcción de esta mujer que va como de alguna manera tratando de construir un Tetris que en definitiva se le escapa, está por encima o por fuera de sus posibilidades, ¿no? Bueno, al leer la novela un poco jugamos a conocer todos sus pensamientos, ¿no? Y de la misma manera que, o sea, eso no lo podemos hacer nunca, ¿no? Jugar a conocerle todos los pensamientos a alguien. Y de otra manera, ella no puede acceder, o sea, no se puede acceder a la cabeza de alguien, no hay acceso posible, entonces es lo que supone, lo que cree, lo que piensa que el otro piensa, y es ese juego, esa tensión constante, lo intraducible, ¿no? Entre lo que queremos decir y lo que decimos, entre lo que nos dicen y lo que interpretamos, ¿no? Hay como una un equívoco constante, la comunicación es un equívoco Es constante, ¿no? terrible, sí. Sí. ¿Qué vendría a representar, Joaquín, más allá de esta especie de deseo y de, bueno, del coqueteo? Simboliza otra cosa, ¿no? Me gustaría, por lo menos lo que yo infiero, pero me gustaría que vos como autora, como creadora de estos personajes, me lo cuentes. Bueno, Joaquín es un compañero, para quien no la leyó, Sí, sí, para que. Joaquín es un Está muy compañero bien. de la oficina que le gusta, que parece que pasó algo, no sabemos bien qué, en la fiesta de Año Nuevo. Y Joaquín tiene un ojo de cada color y de uno Sí. del ojo celeste casi blanco es ciego. Eh, y bueno, o Coincidente con sea, el padre de ella, ¿no? exacto. Bueno, y Qué entonces ahí coincidencia. también, ¿no? Hay una especie de padre fallido ahí, que a ella le parece un papelón cuando se da cuenta, y dice, ay, era esto lo que me atraía cuando se da cuenta del Claro. parecido con el padre, es como, dale, en serio, un Edipo así tan burdo voy a tener, es un papelón que encontrar ese parecido tan burdo, ¿no? O sea, el padre no veía de un ojo, pero no se le notaba, y a este se le renota, Sí. entonces es como dice, bueno, esto era lo que estaba pensando y bueno, un poco con Joaquín lo que traté de armar es una representación del deseo, el deseo como algo móvil, como algo que no está estanco, no es que hay, bueno, porque es Claro. casada, siempre es el deseo con Sebastián, y hay mucho del deseo que es una fantasía personal. Ella entra a mirarle la foto de perfil y piensa cosas de ese tipo, que ella de algún modo se lo inventa, ¿no? O sea, porque no interactúa y está esperando que llegue el día de volver a verlo en la oficina. Y cuando lo vuelve a ver en la oficina, es un tipo de carne y hueso, Sí, claro. y no sé si llega a estarle a tono a toda la fantasía que ella había armado, ¿no? Con él. Porque se había Eh, construido un mundo, o sea, el tiempo sí, que no se vieron, se fue de vacaciones, coincidió que pasaron un tiempo sin verse y ella volvió y estaba como un poco obsesionada
Y un poco nos pasa, ¿no? Con las los nuevos modos de comunicación y todo, que estamos todo el tiempo jugando entre lo que nos quieren mostrar y lo que podemos inventarnos de lo que nos muestran, ¿no? O sea, es un poco ese juego. Yo me acuerdo en los años de pandemia, que daba clases online, lo primero que decía es, soy bajita, porque me daba miedo. Después me encuentro con los alumnos y digo, ay, odiaba que siempre me dijeran, qué bajita que sos, Yo profe. ya Bueno, sí, avisé, ¿viste? Por la duda vos avisabas, pero no. no piensen que soy alta, aunque sea, ¿viste? Entonces, bueno, es un poco eso, jugamos con lo poquito que vemos y con los personajes que mostramos, ¿no? Los personajes Sí. que armamos en las redes, por ejemplo. No, Entonces, bueno, y cómo, por más que uno quiera relajarse y quiera mostrarse como superado de ciertas cosas, cómo nos importa lo que piensen y lo que digan los otros, ¿no? sí, Este sí. es un drama, o sea. Y acá, bueno, es imposible no verse reflejado en alguna que otra situación, cómo piensa ella, cómo está todo el tiempo pendiente de lo que hacen, lo que dicen los Y otros, ella piensa cómo... muchas cosas y supone que los demás también piensan Sí, esas claro. cosas. Y la verdad, las neurosis, las obsesiones, es intransferible. Vos vas a estar pendiente a ver si el otro se lavó o no las manos. Y el otro no le importa, ni se fijó, no tiene idea si hay agua siquiera, ¿no? Es como, está en otra, ¿no? Y qué sé yo. Y jugar a eso literariamente me pareció apasionante, ¿no? Mm. Es la posibilidad, también yo tenía la posibilidad de meterme como autora en la cabeza de un personaje a ver qué había ahí, ¿no? Contanos cómo fue, cómo es la trastienda, cómo surgió la idea, cómo fue el proceso de creación, que imagino que habrá sido cerca de pandemia, ¿no? El Sí, proceso de redacción. la escribí en pandemia, de hecho, La Balandra me invitó a escribir un breve texto que era escribir en pandemia, Sí, sí, me y acuerdo. ahí conté cómo surgió Un esta dossier que novela. propuso, un dossier que Claro, y propuso ahí la yo fundación. estaba empezando a escribir esta novela, y bueno, y conté eso, ¿no? Como mes a mes de la pandemia, cómo fue desde no poder escribir nada y estar absolutamente tomada por esa sorpresa, esa perplejidad, ese aprender a trabajar de nuevo, aprender a convivir 24/7 con la familia, y bueno, y cómo de golpe empezó la escritura. Yo había empezado en enero a escribir algunas notas en enero de 2020 y en febrero me fui de vacaciones y en marzo pandemia, Claro. cuarentena, ahí la abandono, tenía muy poco escrito, pero la abandono. eh, y cuando quiero volver, claro, nos había pasado mucho. Y no a Claro. mí, al mundo le había pasado mucho con la cuarentena, la pandemia además. Digo, ¿cómo hago para contar? ¿Cómo hago para que no me sea indiferente esto? Y entonces lo que hice fue narrar una novela que acontece el 6 de enero de 2020, antes de que todo pasara, pero es una complicidad entre el texto y el lector, Claro. saber que, o sea, ella dice, ay, que llegue marzo para que mi hija vaya al colegio y yo tenga las manos libres, y no le va a pasar eso, ¿no? Y entonces hay una complicidad entre el lector y el texto que saben más de lo que le va a pasar al mundo que la narradora, que está en su rutina, ¿no? Bueno, y la escribí empecé creo que en octubre, noviembre de 2020, y participaba de una clínica de narrativa que coordinaba Hernán Roncino vía Zoom, y entonces era quincenal, cada 15 días yo avanzaba con unas, no sé, 10 páginas, algo así, entonces, bueno, y las compartía. Ese fue como el inicio, ¿no? Y una vez que la tuve toda completa, la novela, la trabajé con la dramaturga y directora de teatro Solana Landaburu. Lo que hice fue Mm. leérselas todas yo en voz alta a ella, porque yo quería que fuera una voz no libresca, que cuando la leas no te dé la sensación de estar leyendo, sino de Claro. estar escuchando esa maraña, esa voz, esa maraña de pensamientos. Entonces, bueno, la trabajé con esta dramaturga y directora para que escuche, que no se le pierda la voz al personaje. Y bueno, y después la trabajé con Editorial Conejos, con Paula Brecciaroli, que fue mi editora, que bueno, ahí el proceso fue inverso. Ella me la leyó a mí
toda en voz alta, con un tono lo más neutro posible para ver si funcionaba. Entonces, bueno, si funciona, ¿no? Y ahí íbamos Funciona. ajustando los últimos poquitos. No, funciona, tiene un ritmo, no baja nunca. Y además hay una linealidad en la historia, hay una coincidencia, porque ella va, recurre, vuelve. A veces notás que algunos autores como que pierden el hilo de los primeros capítulos, como que se van olvidando, y la cadencia, el ritmo, la musicalidad que tiene la novela a mí me encantó. O sea, es algo, se nota que hay trabajo. Otra cosa que me encantó es el trabajo de arte de la tapa. Isabel Grupo la hizo, ¿no? Mi La hermana, tapa, sí, tu la hizo hermana. mi hermana. Bueno, es Sí. genial. O sea, porque la tapa resume básicamente todo lo que pasa en la novela. Tiene una Sí, capacidad de exacto. síntesis. Y mira, yo no se lo expliqué esto a mi hermana, no sé si lo sabe, pero muchas veces yo trabajo con, o en esta novela al menos, o lo propongo en los talleres, trabajar con un sustantivo, ¿no? Un sustantivo y ver qué se le puede pedir a ese sustantivo, qué cosas aporta, qué relatos, qué recuerdos, qué puede salir de ese sustantivo. Y en esta novela hay algunos sustantivos recurrentes, como por ejemplo los chanchos, el colectivo escolar, el cigarrillo, el test, el corte de pelo, el ojo, ¿no? Son sustantivos que van haciendo rodar la novela. Y mi hermana la leyó y ella sola enseguida los pescó, ¿no? Digo, ay, bueno, somos gemelas, ¿no? No es Ah, casual. claro, ahí hay una Eh, conexión especial, sí. Claro, y entonces, claro, pero ella desde lo visual pescó mis objetos, digamos, mis sustantivos, los objetos que son recurrentes en la novela, y hizo la tapa así. Y probablemente quien la vea, no sé, quien vea la tapa por primera vez, ves un montón de cosas, y de golpe la vas leyendo y se va haciendo muy figurativa, muy Sí, claro lo que está ahí, ¿no? sí, sí, sí. Cuando terminás la novela decís, esta tapa es la síntesis. O sea, la mejor reseña del libro es la tapa. Sí. Una capacidad. ¿Te mostró otros prototipos de tapa o fue lo primera, salió como No, primera edición? fue esta y hizo esta tapa y me ofreció como distintos colores. Y bueno, me lo hizo un poco como regalo a mí. Y yo le lo mostré a Conejos y les digo, bueno, miren, mi hermana me regaló este dibujo, ¿les gusta para la tapa? Sí. Y Sí, entonces, claro. bueno, todo fue así, como feliz coincidencia. Una gran edición, además hizo Conejos. La lectura es muy, muy, muy prolija, una edición muy, muy bien trabajada. Te pregunto por el título, que tiene, por supuesto, juega un poco ese nombre cigüeñal, juega un poco con el perfil laboral de la madre, juega con, bueno, con la figura de la cigüeña. ¿Cómo surgió? ¿Fue propuesta tuya? ¿Lo pensaste con la editora? ¿Cómo surgió un poco? Ahí le tengo que dar el crédito a Paula Brecciaroli. Yo había elegido otro título, que no les voy a decir cuál fue. No, Me dijo, dale, no nos hagas esto. ¿No? bueno, les voy a decir, les voy a contar. Yo había elegido, le quería poner Un gato enjaulado en la garganta, de Uy, nombre. no. Y Paula me dijo, vos sabés que así no se va a llamar la novela, ¿no? O sea, vos sabés que este no va a ser el título de la Claro, novela, ¿no? Y cuando estábamos trabajando hay un párrafo, un fragmento que habla de los repuestos de los autos que la madre menciona por teléfono a los claro. gritos, cuando está trabajando, cuando dice, cuando no está trabajando, está a los gritos por teléfono hablando de trabajo, ¿no? Algo así. Y entonces están citados y desde una imaginación infantil, ¿no? Son todos repuestos que podrían significar otra cosa, ¿no? Y bueno, y Paula, leemos ese párrafo y me dice, por acá está el título. Y se fue Paula y yo, sí, cigüeñal, olvídate, cigüeñal, y porque tiene que ver con la mecánica, porque tiene que ver con Sí, la mecánica, que es el trabajo de la madre, tiene que ver con la cigüeña, que es el símbolo de maternidad, y además, si te fijas, el cigüeñal es lo que permite que un movimiento circular se vuelva un movimiento rectilíneo o al revés, un movimiento ah, rectilíneo se vuelva circular, y es el mecanismo de la novela. ¿No? Algo que vuelve y sí. transforma, vuelve, y a partir de ese círculo y de ese ciclo que va avanzando, es que lográs el arco narrativo total, ¿no? Así que bueno, sí, era su nombre. Era Qué el suerte nombre. que Paula no me aceptó mi gato enjaulado en la No, es garganta. terrible ese nombre. Estuvo muy bien, ¿eh? ¿Por qué Bueno, lo yo habías les pensado? ¿Por estoy qué? contando intimidades Está bien, acá, ¿vieron? ¿viste?
sacamos confesiones a las autoras y a los autores. Pero ¿por qué ese nombre? Porque es raro, ¿no? O sea, Porque en un momento la novela dice, las ganas de fumar son un gato enjaulado en la garganta. Y ah, pensé la idea del gato enjaulado en la garganta, lo que quiere salir y sí, no puede, claro. y es un personaje que habla poco, vos fíjate que habla muy poquito, es sobre Muy poco. Por todo, eso digo que es una primera persona absoluta, porque habla consigo misma, en realidad, todo el tiempo en su cabeza. Es una novela que sucede en la cabeza de una mujer, para mí, en líneas sí, 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 generales. totalmente. Habla, y un poco es eso, yo hablo mucho, ¿no? Entonces digo, ¿cómo será la cabeza de alguien que habla poco? Yo hablo mucho y pienso poco, vamos a decir la verdad. Yo hablo más de lo que pienso. Bueno, ¿cómo será la cabeza de alguien que dice poquito, dice lo justo, todo lo que no dice y está pensando, ¿no? Claro. Y bueno, y un poco un gato enjaulado en la garganta era esto, todas las palabras atragantadas, más las ganas de fumar, no todo eso que estaba adentro, ¿no? O sea, un gato enjaulado adentro tenía. ¿Fumaste o fumás? Claramente fumé. Hace 13 años que dejé de fumar, pero O sé sea, exactamente lo que... conoces lo que vivió la protagonista, lo que vive Sí, la protagonista. y no, nunca volví a fumar porque no estoy dispuesta a volver a dejar. Ah, Dejar de está bien. fumar es una cagada, ¿no? Entonces, se deja de fumar una sola vez, no podés estar haciéndote eso muchas veces. O sea, bueno, dejaste de fumar, ya está, no podés volver a pasar por esa experiencia. Y Pero bueno, y ella esta narradora, se tortura la protagonista, quiere, aunque sea el humo de los que fuman al lado de ella, es terrible. sí, 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 el humo fumado, me fumo el humo fumado, dice en un momento. Sí. Te hago la última y ya empiezo a abrirle el juego a la gente que seguramente va a querer charlar con vos. Sí, la última o quizás haga después otra más, ¿no? Pero digo, Dale, todas las que quieras. ¿qué hubiese pasado? Conocemos como lectores que después viene la pandemia, ¿no? Sí. Esa es la información que nosotros sabemos, que la protagonista no y Joaquín tampoco. ¿Qué supones? Porque no lo cuenta la novela y yo me quedé, digo, che, ¿habrá ido o no a Mendoza al final? Y bueno, no se Al podía. final no se pudo, pero ella que hubiese... La pandemia resolvió por ella, Pero ¿no? Joaquín le pedía que resolviera ahí, ¿viste? Ahí, no sé, ya. Bueno, ella deja de contestar, ¿no? O Sí, sea, no sé, no está ahí, no Gastón. está ahí, ¿no? Me da mucha ternura cuando me preguntan qué le pasó a la narradora, como si fuera una amiga mía que me contó el chisme, Tiene, ¿viste? Y yo digo, tiene no, no cosas... sabes. Esta es la pregunta que no quería hacer, pero bueno, es inevitable. ¿Cuánto tiene Ya, de vos la mi tío protagonista? mi tío la leyó y me llama por teléfono y me dice, ¿te acostaste con Joaquín? Yo no, ¿cómo yo? Está bien, está bien. Yo Entonces no la soy, es novela una funciona. narradora y Joaquín no existe. ¿Cómo no va a existir? Decime, dale. ¿Te lo cogiste? No, yo no, por favor. Así que bueno, y es un poco, no me estás preguntando si estuve con Joaquín, pero me estás preguntando si fue a Mendoza, Y Gastón, por Juan favor. Mendoza. No, y te iba a preguntar, ¿cuánto de vos tiene la protagonista o la protagonista heredó cosas de vos o ahí hay, debe Sí, pero haber, transformadas, ¿viste? sí, Son cosas transformadas. En general, por ejemplo, en las cosas más superficiales, mira mal cosas que son mías. Ella tiene una mirada despectiva, por ejemplo, cuando mira a la corredora, claro. es como, qué ridículo, bueno, yo fui corredora, ahora entreno, ¿no? Como, entonces es como, jugué a eso, a las veces que me siento mal mirada por corredora, o le parecen ridículos los tatuajes, Eh, ¿no? Como, ay, qué necesidad, piensa, ¿no? O no sé, o esto, habla poco, ¿no? Entonces jugué con un montón de esas cositas que son mías, jugué a mirarme mal con sus claro. miradas, ¿no? Y después, bueno, hay cosas que sí, que son mías, hay sobre todo las cosas del pasado, las anécdotas de infancia, muchas son mías o son anécdotas de un primo, anécdotas de una compañera de colegio, pero están totalmente transformadas. No sé si se reconocerán ahí, Eh, ¿no? o sea, existe Celeste, digo, no con ese nombre, pero existe Pero Celeste, digo, Celeste es una mezcla entre distintas compañeras de colegio. está bien. A los 9 años tuve una compañera de colegio que tuvo leucemia y a los 15 años tuve una ex compañera de colegio que fue madre adolescente. De las dos hice una, Ah, ¿no? Entonces, ah, bueno, esas cosas, ¿no? Como le pasaron todas a Celeste. sí, pobre Acá. Celeste. Bueno, le voy a dar el paso
a Adrián. No sé si hay preguntas en el chat o si no, definitivamente le vamos a pedir a la gente que habilite los micrófonos o levante, abajo hay una carita que dice reacciones. Como siempre va levantando la mano, así vamos ordenando un poco la palabra. No sé, Adrián, si hay preguntas en el chat, si alguien dejó anotado algo allí. Sí, la pregunta que querían saber, que la preguntó Ricardo Rivera, era por qué cigüeñal el título, pero ya fue contestada. Así que ya está. Es la Ya está. única pregunta que Yo te puedo pidieron contar por que nombre. para el día de la presentación de cigüeñal en Buenos Aires, mi hermana consiguió un cigüeñal, junto con mi mamá en complicidad, consiguieron el cigüeñal de una camioneta, lo mandaron a pintar de naranja como color colectivo escolar y que combine con la tapa, y me lo pusieron en la mesa donde fue la presentación. Así que tenía el cigüeñal real ahí arriba de la mesa, y ahora es como la pieza del living de mi casa, un cigüeñal pintado de naranja. Bueno, vamos con Felicita, que ahí levantó la mano. ¿Qué tal? Felicita, ¿cómo estás? Lindo Hola verte. Gastón, ¿Cómo una andás? alegría, lo mismo digo. Bueno, hola Silvina, un placer escucharte. Me quedé pensando, porque nos dejaste una pista con respecto a qué tienen para darnos los sustantivos, hasta dónde pueden llegar los sustantivos en un relato. Pero a su vez, eso me llevó a plantearte esta pregunta, porque yo he visto que en un escritor o en una escritora, un monólogo interior es súper difícil de elaborar, sobre todo que parezca verosímil y no parezca una especie de soliloquio, pastiche, que suele ocurrir mucho con los monólogos interiores. ¿Cómo hiciste vos para que el relato tenga linealidad, como mencionó Gastón, cadencia y equilibrio en una estructura que no está dividida en capítulos, sino que transcurre en el día de la cabeza del personaje? ¿Cómo hiciste para lograr ese equilibrio, además de preguntarle a los sustantivos qué tenían para dar? O sea, acá me quiero meter en la cocina de tu escritura. Ahí apunta mi pregunta. Bueno, Felicitas, un poco es lo que contaba el trabajo con la directora de teatro, para nunca perder la voz. Me interesaba eso, no perder nunca la voz de ese personaje y que nunca, o sea, vos por ejemplo, al menos yo me concentré en, si voy a armar este monólogo interior, que no traiga explicaciones, vos no te explicás las cosas. ¿No? Entonces, bueno, y hay cosas que se van entendiendo mientras vas avanzando, que no es inmediato, ¿no? Habla de el tolón, tolón, y vos seguís, ¿y qué era el tolón, tolón? Y después esto era, ¿no? Y, no dar explicaciones, sino que vaya construyéndose en el aquí y ahora de su cabeza, sin dar explicaciones. Eso es algo que me pareció muy importante. La voz, entonces, no dar explicaciones y manejar siempre una cantidad de elementos y no perderlos nunca, ¿no? O sea, es un día en la cabeza de una mujer en la que en esa cabeza pasa de todo, pero es un día en el que no pasa nada en verdad, ¿no? O sea, y entonces eso me permitía darle mucha trascendencia a todo lo que había en esa cabeza. Si hubiese sido el día que la oficina se prendía fuego, y bueno, qué sé yo, vamos a llamar a los bomberos y se acaba el monólogo interior, tenemos que ir a los bifes, ¿viste? Entonces, bueno, eso me lo permitió. No sé si contesto, pero... No, me dejaste entrar en tu cocina de escritura, así que gracias, era la idea. Casi Muchas confesar gracias. todo acá, ¿qué es No, es esto? terrible, es Es un terrible. confesionario esto, Es no es queríamos una, decirte sí, nada. no, es una trampa, esto es como un diván, ¿viste? Ahí Hay- pregunta Francisco Ariel Cabello, ¿no? Adri, vas a hablar vos, ¿no? Te interrumpí, me no, parece. la señora María Elena había hecho una pregunta. Sí, pero arriba está Francisco Ariel Cabello que dice, ¿qué escritoras o escritores lees actualmente? Mira, hace muchos años, hará 20 años, que leo especialmente literatura latinoamericana contemporánea, especialmente literatura argentina contemporánea, así que me la paso leyendo todo lo que sale. ¿No? Y bueno, te puedo recomendar, por ejemplo, lo último que leí, no es que tengo un ranking, ¿viste? Es un trabajo móvil, siempre en crecimiento. En este verano, por ejemplo, leí Esta herida llena de peces de Lorena Salazar Mazo,
de Colombia, me pareció una novela muy hermosa y muy terrible. Pero bueno, eso, estoy leyendo siempre literatura contemporánea, literatura argentina, estoy por ahí, literatura uruguaya, sí. Ahora estoy con Fabián Severo, por ejemplo, que está en Portuñol, entonces estoy mirando a ver qué le puedo robar para dar clases de morfología y sintaxis, ¿no? Bueno, eso, sí. Eso te iba a preguntar, ¿robás cositas de otros autores? No que robás, digo, ¿te inspirás en textos de otros para construir tus propias historias? Para ¿Llevás dar a... clases sin duda, para dar clases sin duda. Creo que no hay lugar de aprendizaje más grande que la lectura, ¿no? Y bueno, y después creo que cuando escribimos, escribir y leer es algo, es un híbrido, ¿no? Mientras leo, al interpretar, al poner cosas en relación, mi lectura es una forma de escritura. Y también cuando escribo, aunque no quiera, entran en relación toda la biblioteca, las experiencias, las memorias, todo, y además la biblioteca Claro. que cargamos, ¿no? Es una relación Hay indivisible. simbiosis, claro. Ahí María Elena, como bien decía Adrián, dice, ¿para qué edad está contemplada tu novela? ¿Para qué edad, me imagino? Si Tiene que ser hay... para alguien que ya sepa que los Reyes Magos no existen. Claro. No, no tiene una edad, no hay una edad puntual, pero bueno, si hay alguien que no sabe que los reyes son los padres, se va a decepcionar. Después para todo el resto está bien. ¿Sí? Me pasa, ojo, que por ahí me invitan a leer a algún lugar y yo tengo un fragmento que habla de los Reyes Magos y miro y digo, ay, nenes chiquitos, los padres me van a linchar y tengo que cambiar sobre la marcha lo que había pensado leer porque está ambientada el 6 de enero. 6 de enero el tema de los Reyes Magos es un tema que va a aparecer, así que bueno. Qué mala madre, cómo se olvidan comprar el regalo. Terrible. Sí. Ahí Laura Ormaelle. Laura, sí, levantó la mano. No sé si levantó la mano para saludar o porque quiere preguntar. No sé si se quiere desmutear. No se te escucha, Laura, ¿eh? Anota, escribe la pregunta, me parece que dijo, ¿no? Así. A ver si hay otro más. Acá, Antonella. Antonella, ¿vos querés preguntar o leemos tu pregunta? Si querés preguntar, podés desmutearte y preguntar nomás. Ahí la vemos a Antonella. Hola, sí, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien. Hola. Hola Silvia, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Quería hacerte una pregunta. ¿Qué es lo que te llevó a escribir esta hermosa novela? La verdad que yo me quedé muy impresionada porque yo, como hago audiovisual, me quedé muy fascinada con lo que es la narrativa de la historia, digamos, ¿viste? Como que me la fui imaginando en imágenes, ¿viste? Cada vez que la leía y me quedé impresionada a nivel audiovisual, ¿viste? ¿Qué es lo que te llevó a plasmar lo que escribiste, digamos, ¿viste? Y aparte también quería preguntarte si hay alguna película que te haya llamado la atención la narrativa, o sea, que te haya gustado en sentido narrativo, digamos. Sí, tengo que pensar. Mira, vos hablas de lo audiovisual y me parece interesante, pero la posibilidad que tenemos en la escritura es que no sean solo dos de los sentidos, el audio y la visión, sino que tenemos 5, y la escritura puede tomar también el olor, la textura, ¿no? Y soy una interesada en el asedio sensorial para escribir y para leer y para percibir el mundo, ¿no? El mundo me parece que está hecho con los 5 sentidos bueno, y trabajo así, ¿no? Me parecería muy difícil, vos decís que sos de audiovisuales, me parece muy difícil pensar en limitarse a 2 de los sentidos y tener que lograr el olfato solamente son sinestesias que hace el cine, ¿no? Vos ves una película y podés saber cómo huele
solamente por mirar y escuchar. Entonces hay sinestesias permanentes que hace el cine. Acá en la escritura tenemos lo bueno que con un lápiz y un papel en mano ya tenemos el presupuesto máximo. Podemos hacer que pase cualquier cosa, ¿no? Y es simplemente trabajando el lenguaje. Así que, bueno, eso, lo que tengo para contestarte es eso, que me parece que trabajar con imágenes producidas por los 5 sentidos es fundamental para darle carnadura a una historia y a unos personajes, ¿no? Dale, Gracias, buenísimo. Gracias, Silvia. Gracias, Antonella, ¿eh? Y hay No, de una nada. pregunta de Me María preguntá la Fernanda película y me Moya. hice la tonta porque no se me ocurre ahora. No, hago la que Sí. me la quedo pensando en la película, Antonella, y después te digo. Ahí Adri puso, Laura al final, Ormaeche puso la pregunta. Dice, que es una pregunta, en verdad es una reflexión. Dice, supongo que investigar los temas específicos, como por ejemplo el trabajo de mecánico de autos. Imagino que debe ser por el personaje de tu mamá. Y Sí. ahí, como, bueno, vamos a enlazarlo con la pregunta inicial que hay de mí ahí. Tengo una familia que está muy vinculada a la mecánica de los autos, entonces lo que hay en común con mi biografía y la novela, el trabajo de la madre es el trabajo de mi madre. Entonces, bueno, ahí lo mamé, no tuve que investigar ¿Y el tanto porque personaje de la madre de la protagonista es tu mamá? ¿Es así? Muchas cosas sí, muchas cosas no, ¿no? Lo charlé con ella muchas veces. Para mí fue muy importante que ella la lea antes de darla a publicar y nada, como para ver si seguíamos queriéndonos después. No, y le gustó y todo, y me dice, ¿sabes qué? Me dice, me veo reconocida en un montón de escenas y en un montón de actitudes, pero mi vida es una vida entera. Y Claro. una novela es un recorte, ¿no? Ah, Entonces, bueno, son algunas cositas y ella como no le afecta, o sea, se reconoce en algunas cosas o no en otras, pero convive pacíficamente con eso porque su vida es mucho más completa y justamente es inaccesible a una novela o a otra sensibilidad que no sea la propia, ¿no? Entonces, la entendió más que nadie, no se dedica a la sí, la verdad, literatura, te iba a decir. sabe de mecánica, pero la tipa la tuvo re clara con la ficción, Entendió mucho todo, más que unos que me preguntan si se fue a Mendoza o no. Soy un cholulo como lector, así que yo me quedé ahí con la intriga. Ahí seguimos, Adri. Ibas a leer una pregunta, ¿no? Hay una pregunta de María Fernanda Moya, pero creo que un poco fue contestada. ¿Te inspira algún personaje para escribir tu novela? Personaje real, dice, ¿no? Personaje real, perdón. No sé Para si está escribir tu María novela. Fernanda y quiere decir ella la pregunta o reformularla o explicar el contexto, o si no ya contesta Silvina. Bueno. No, esto de si tomo personajes reales, no, tomo nunca un personaje completo, ¿viste? Pero sí escenas, o sí un recuerdo, o sí alguna actitud. En un momento están Miguel y Joaquín boludeándose por el fútbol del fin de semana, y eso yo lo vi en mis amigos, eran los amigos del culo, los amigos, ¿no? Y, decís, ¿no? Y se pelean como si ellos hubiesen intervenido en el partido. Los señores estaban en el sillón tomando una birrita, nada que ver con patear la pelota, pero se hacen cargo, y eso lo pongo en la novela y juego con eso. No son mis amigos futboleros, pero les robé esa actitud para la novela, ¿no? Entonces, bueno, voy tomando, es una observación que haces de la Claro. vida un poquito, y después haces los personajes que podés con esas mezclas, ¿no? ¿Cómo es tu metodología? ¿Tenés una metodología, sos bastante estructurada, organizada para escribir o vas haciendo a medida que vas pudiendo, consiguiendo ratos libres? ¿Cómo es esa Tengo un mecánica? momento de caos, que es el que estoy ahora, un momento de caos que es el de tomar apuntes, de llenarme de imágenes, de escenas, de pensar, de meterme en el mundo, de pensar el mundo de mi texto. Eso, los personajes posibles, escenas, imágenes, cosas que quiero que estén sí o sí. Voy haciendo algo que Mauricio Cartún lo llamó el acopio, ¿no? Y eso me puede llevar unos meses.
Y cuando descubro por ahí, en esta novela fue la voz narrativa, o el personaje, o cuando descubro algo, el narrador es el vehículo a través del cual uno cuenta una historia. Eso sería un narrador. Cuando encuentro el vehículo por el que largarme a mi historia, ya tengo la gran parte del asunto entre manos. Y ahí empiezo a escribir, y cuando empiezo el trabajo firme de escritura, que ya no es tomar apuntes y coquetear con el tema, sino que es de escritura en firme, lo agendo como trabajo. Ah, Eh, con sus y días y entonces horarios. ahí... Con No, y sus ahí días digo, y bueno, horarios. a ver, los martes doy morfología y sintaxis de tal hora a tal hora, los miércoles, bueno, y entonces este fragmento tengo para escribir, y a veces no es escribir, sino darle ese tiempo para vincularte y ver qué pasa. A veces no es que me siento, escribo y sale, pero necesitas tiempo, ¿sí? Y cuando estoy en proceso de escritura es algo que tiene que ser, si no es diario, porque si no tenés mucho trabajo de relectura. Si Claro. hoy tengo que releer lo que hice hace 15 días, bueno, está bien, me lleva, ponele, media hora y la hora que puedo escribir. Ahora, cuando vas avanzando, que tenés un montón de páginas y tenés que estar releyendo todo el tiempo, la jornada de trabajo se te vuelve eterna, ¿viste? Entonces, cuando estoy en momento de escritura, ahí es un trabajo, si no es diario, no puede pasar mucho tiempo entre una sentada y la siguiente, justamente para seguir el impulso de la voz y para eso, ¿no? Entonces es una gran decisión, decir, bueno, empiezo a escribir una novela, el momento de apuntes es un momento de coqueteo, es como en el Claro. amor, Sí, ¿no? sí, sí. Y Una vez después que a ya los estás bifes. escribiendo, Y una después vez a que los ya bifes. estás escribiendo es con la convivencia y las cuentas sin pagar. Es ahí o te querés o te separás, Y ¿viste? vienen las frustraciones, me imagino, ¿no? Porque escenas o cosas que te anotaste en esa época de coqueteo y de que el amor es platónico, decir, pero mira, esto al final no me sirve para nada, ¿no? O pensabas que era un temón y lo Alucinante. resolviste en un párrafo. Dices, ah, Claro. mira, está bien, bueno, No era la gran bien. cosa, ¿no? O pensabas que era una chuchería y resulta que se te lleva media novela la chuchería, ¿viste? Claro, Y claro, bueno, claro. eso por un lado, y O sea que hay después, que dejarse llevar también, porque a veces uno, ¿no? Como en el sí, proceso de escritura te vas dejando llevar. El protagonista va tomando voz propia, va tomando, o sea, yo necesito, personalidad. Gastón, conocer el final de lo que voy a escribir. Ah, mira. Si sé el final, sé que hay dónde está la orilla, digamos. Y No entonces avanzás a ciegas, no avanzás el a puente, ciegas. no, el puente puede tener la forma que quieras, puede ir y volver, puede ser digresivo, no me importa, pero la orilla está ahí. Me da mucho vértigo pensar que estoy construyendo un puente paralelo a la orilla. Ah, está muy lindo. ¿Viste? O sea, necesito saber dónde. Bueno, ese es el final. Probablemente cuando conozco el narrador y el final, estoy en condiciones de empezar un proyecto nuevo. Ahora estoy tomando notas hace un montón, ya llega un momento que es, bueno, basta de coquetear, vamos a los bifes, pero bueno, son esas necesidades, ¿no? O sea. Está muy bien. Hay varias preguntas, ¿no? Sí, María del Carmen Ulloa hizo una pregunta, ¿qué son los quinotos? Ah, mira qué lindo. María Ahí, Ulloa, no sé si está, María del Carmen, porque me gustaría si pudiese explicar la pregunta. Yo la entiendo, pero si quiere las puede explicar porque para quienes no saben ve- de qué estamos hablando. claro, vestida de negro, se la ve muy bella. Yo ahora es un Bueno, stand-up. no se anima María, Bueno, es María del así, Carmen. para el texto que escribí para La Balandra en pandemia, hablando de escribir en pandemia, se llamaba Quinotos en almíbar. Y entonces era en ese momento de la pandemia donde yo no podía escribir, veía que el arbolito de quinotos de mi terraza seguía produciendo sus frutos. No, era imparable. ¿Y mis frutos dónde estaban? No, Claro. yo estoy seca y los frutos dónde, ¿no? Entonces, un poco eso. Así que los quinotos, no sé cómo se llamaba la persona que lo preguntó. María del Carmen. María del Carmen, los quinotos son cigüeñal. Los ¿Comés los quinotos de esa... quinotos? ¿Comés los ¿eh? quinotos de tu planta? ¿Te gustan? Igual ¿Comés ya los se quinotos? secó, ya está, o sea, Ah, ya está. Pero no, sí, saqué los quinotos, los hice dulce de quinotos en almíbar, quedan riquísimos, todo. muy bien. Sí, pero era esta idea del mundo, sí, o sea, estábamos todos encerrados y sin embargo había una pulsión de vida y una pulsión natural que seguía su curso. Y a mí me parecía muy sorpresivo. Incluso algo más,
yo estaba muy preocupada el primer mes de cuarentena, de decir, ay, no puedo controlar el tiempo. Había momentos que me parecían un chicle larguísimos y otros momentos que se me pasaban volando y yo no podía medir el tiempo y controlar el tiempo y no sé qué. Y de golpe me vino mi menstruación. Y yo digo, es que yo soy un objeto del tiempo. Yo no tengo nada que controlar. Yo soy un objeto del tiempo. Tengo el tiempo en el cuerpo. Y entonces, cuando terminó la cuarentena, le pedí a mi hermana que me tatuara una gota de sangre para recordar, eventualmente dejaré de menstruar, ¿no? Eventualmente pasará, pero para recordar que yo tengo el tiempo en el cuerpo y que yo soy objeto del tiempo y que no hay nada que controlar ahí. ¿No? O sea, y entonces eso del tiempo está en relación con lo de los quinotos en almíbar. El quinoto que iba haciendo su ciclo, pasó de estar verde a estar amarillito, a estar naranja, a que había Claro. que cortarlo y hacer el dulce, y bueno, y eso imparable y cíclico y natural, somos eso también, somos presos de ese ciclo y somos tan animales como, no, como somos naturales en ese punto. Pero Es bueno, a verdad. veces los seres de ciudad lo tenemos que recordar, ¿no? Volver a recordar que somos parte de la naturaleza. Y bueno, no sé si contesté, pero les conté un montón de cosas, No, mirá. está muy bien. Mirá la pregunta del quinoto lo que generó, no, es terrible. Eh, Y acá hay hay otra, más. dice, ¿qué es Sí. lo que te impulsa a escribir? ¿Tenés un disparador? María Elena. María Elena lo pregunta. Mira, María Elena, en una época que Gastón lo mencionó, el quetepensás.com es una web donde puedes encontrar más de 130 relatos míos, relatos de una página muy breves, que están online. Esos los publicaba uno por semana. En ese tiempo, bueno, tener que escribir un relato por semana hacía que yo tuviera que inventar qué y el tema, y bueno, muchas veces, la mayoría de las veces, Diego Lascano, mi compañero, me daba una imagen, me daba un grabado, un dibujo, una tinta, algo de su producción, y en relación a eso yo hacía lo que me disparaba, escribía el relato. Pero bueno, tener que escribir un relato por semana te da un ritmo, siempre tenés que estar con alguna idea. Entonces, bueno, trabajaba con imágenes, trabajaba esto que decía antes con los sustantivos, era buscar esa ambivalencia de la narrativa, ese pero que te genera un relato todo el tiempo. En el caso de las novelas, como son proyectos de largo plazo, ahí voy a tomar una frase que me dijo una vez Eliana Madera en una entrevista que le hice, una escritora argentina, que le digo, ¿cuándo sabes que estás escribiendo una novela? Y me dijo, cuando trato de dejarla y no puedo. ¿No? Hermoso. Entonces eso, o sea, tanto en Oeste como en Cigüeñal hay algo que me llama y que tengo que para poder contestar una pregunta tengo que meterme en otra, y entonces, bueno, se va generando el texto completo, ¿no? Ahí Silvia Ruth había dejado también una pregunta que decía, ¿dejás estacionada la novela antes de volver a revisarla? Y si lo haces, ¿por cuánto tiempo? Bueno, como en este país es tan difícil publicar, vas a tener siempre un montón de tiempo para que estacione, ¿no? Claro. Eh, entre que la escribís y, y la corregís, dejás pasar un tiempo, el tiempo que necesites, no hay una fórmula, ¿no? El tiempo suficiente como para perder el enamoramiento con tus palabritas. No, que si tenés que cambiar un adjetivo, tenés que podar una oración, no te duele. Ese es el tiempo. No sé, cada quien tendrá el suyo, ¿no? Sí, sí. Pero es eso, el tiempo que te permite sacar el ego de lado, el tiempo que te permite entender que es un producto del lenguaje y que por ahí hay que modificarlo. Entonces, leerlo, cuando lo lees, casi como si fuera ajeno. ¿No? Como lo lees ya terminado, decís, ok, ¿qué hay acá? ¿No? Y bueno, y hay un periodo entre que lo terminás de escribir y lo corregís, y después hay un periodo entre el que ya está corregido y lo das a leer a editoriales, hasta que alguna editorial te dice, bueno, dale, sí, te la publico, y ahí lo volvés a leer con los ojos de, ¡ah! La gente va a leer esto. Entonces, ahí es un catalizador, es como, bueno, es la hora de la verdad. Y Claro. bueno, pero los tiempos en Argentina, al menos, creo que en Latinoamérica toda, tenés mucho tiempo entre que la terminás y la publican, así que no te preocupes. Bueno, vamos con, no sé si quedan más preguntas, creo que sí, Anabel Urquiza, ¿no, Exacto, Adrián? Anabel Urquiza.
No sé que si personalmente... Anabel, sí, si Anabel quiere hacer la pregunta, si no, léela, Adri. Personalmente me pasó cuando la leí, me quedaba sin aire, al ser toda continua y sin respiros por los pensamientos constantes del personaje. ¿Te pasó en algún momento cuando escribías? ¿Qué sentías? ¿Que te quedabas sin aire? ¿Que no podías parar? Sí, Anabel. Hola, Anabel. Bueno, creo que Anabel es una alumna de la Facu, si coincide el nombre con la persona, no la veo. Anabel Urquiza es. Anabel Y Urquiza, exacto. Anabel, me jugué la vida con la puntuación en esta novela, y sí, y ese ritmo está trabajado, la hice respirar a través de la puntuación, y en algunas partes tiene una puntuación que no es por ahí la más canónica, pero es la puntuación que necesitaba el texto para avanzar, y me pasa, ¿sabes? Cuando me invitan a leer algún lugar o algo, elijo un fragmento cualquiera, y lo puedo leer sin ensayarlo previamente. Hay algo que le conozco a la forma de esta voz, a la forma de respirar de esta voz. Y sí, en muchos momentos me quedaba sin aire, y lo dice, como, ay, me duele el pecho. Muchas veces es como, ay, Sí. me aprieta, que ella interpreta como, ay, me aprieta el corpiño. En realidad es que estoy ahogada, ¿viste? Como, y Igual es un poco hay así. aire, entre los párrafos hay aire también, entre los Sí. párrafos y... Pero bueno, sí, es una lectura asfixiante, coincido con lo que dice Anabel, es asfixiante, la Bueno, protagonista... perdón, es un par de horas, después se respiran hondo y listo, se les pasa. No, está muy bueno, te agarra y no te suelta la historia, es muy, muy buena. Es la Bueno, llega alumna, el alumna. era la alumna. La Ay, bueno, alumna. un corazón para ella. Sí, soy yo, dice. Hay una preguntó, creo que María del Carmen también, ¿de dónde viene tu apellido Grupo? Sí, De un Mira, barco. quieren saber todo de vos, el Silvina. origen del El apellido. origen del Que es un apellido. apellido italiano, qué sé yo, digamos del norte para que sea más cheto, no sé, Ahí está. no tengo idea. Es un De la, apellido Tosca, de la, italiano. Tosca- de la Toscana, ahí Claro, con, no sé, con sí, los es un apellido viñedos. italiano, pero de la rama grupo, digamos, no tengo registro de cuál fue el italiano. De la parte materna sí, sé quiénes son los inmigrantes, pero de la parte Claro. grupo lo tengo más desdibujado, no sé cuál fue el italiano que llegó, pero sí, algún italiano. Bueno, Silvina, te agradezco. No sé si quedó algo más, Adri, alguien que quería preguntar algo o no, ahí Todos van saludan, felicitando y todos están muy felicitan, contentos con sí. el reportaje Bueno, qué hecho. alegría. Muy contentos Porque yo después todos. me quedo pensando, ay, hablé demasiado, ay, estuvo. Ah, Bueno, así que me quedo Muchos contenta. corazones de alegría. muy interesante. Bueno, Muy interesante. agradecemos a todas y a todos por haber estado hoy acá. Inauguramos con Silvina, inauguramos el ciclo hermoso encuentro de tinta fresca. La verdad, yo la paso genial cada vez que nos vemos, nos encontramos por acá. Bueno, Silvina, un placer. No había tenido la posibilidad de charlar con vos antes, la verdad, experiencia maravillosa. Primero de lectura, recomiendo abiertamente Cigüeñal, por supuesto. Es un gran libro, una gran novela. Y nada, un placer charlar y conocer un poquito de vos y de la trastienda de este libro. Bueno, muchísimas gracias por el espacio y por las preguntas y por el interés. La verdad me conmueve un montón. Bueno, y a todas y a todos les agradezco que traten de llevarla de la mejor manera posible este calorcito. Calculan que una semanita más tenemos de temperaturas. Creo que el martes llueve, es una buena noticia que quiero darles, que el martes llueve. Nada, buen fin de semana y estén al tanto de todas las novedades porque seguramente nos vamos a volver a ver en otro encuentro virtual que proponga la Fundación La Balandra. Buen fin de semana, pásenla lindo. Chau, chau.